Hola mamitas, hola papitos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Mi nombre es Giselle Figueroa León, soy abogada especialista en Derecho de Familia. Tengo mi canal, el canal de tu abogada, y dentro del canal de tu abogada tenemos en YouTube, tenemos el segmento Caso Prensa, que va a ser justamente el caso que vamos a tocar el día de hoy. Antes de empezar con el vídeo, siempre agradeciendo a todas las mamitas y papitos que se suscriben al canal, que comparten mis vídeos. Gracias por pertenecer a esta linda comunidad de mamitas y papitos que quieren estar siempre informados en temas de familia, en temas de derecho familiar. Gracias. Decirles que yo tengo mi estudio Figueroa León Abogadas, en el cual por aquí van a encontrar el número de WhatsApp para poder agendarles una asesoría. También por acá van a encontrar el enlace en la plataforma Meet para que ustedes le piquen al enlace y un profesional las va a atender. Correcto, ya saben, el horario es de lunes a viernes de 11 de la mañana a 5 de la tarde y la atención se está brindando exclusivamente de forma virtual. Ya lo saben, así que por favor, ya saben, solo mensajes, no llamadas. Una vez dicho esto, vamos a empezar con el segmento Caso Prensa. Va a tocar un caso muy en particular, justamente de un cantante, el señor John Kelvin. No, como ustedes ya saben, este caso nació a raíz de una denuncia de su expareja, la cual lo denunciaba por violencia física y también psicológica. ¿Por qué? Porque ante una determinada circunstancia el señor procedió a agredirla físicamente, ¿correcto? Este proceso, como ya muchos de ustedes saben, no solamente se llevó por el tema de violencia física, violencia psicológica, sino también por violación sexual. En el tema de violación sexual, como ya todos saben, el señor, si bien ha sido denunciado, se le ha seguido el proceso de investigación, pues al final el Poder Judicial, los juzgados penales, determinaron que no había una culpabilidad por el tema de violación sexual, pero sí por el tema de violencia familiar, en el cual la evaluación médico-legista de la señora Dalia, pues evidenciaba agresiones tanto en el rostro como en diversas partes del cuerpo. Es por eso que en este proceso, después de que ella hace su denuncia por violencia familiar, salen las medidas de protección, ¿correcto? Salen las medidas de protección, esto va a Fiscalía como parte del procedimiento y Fiscalía, después de hacer la etapa de investigación, pues procede a la denuncia porque encontraba argumentos suficientes para hacer la denuncia ante el juzgado penal, ¿correcto? Y es el juzgado penal quien emite su sentencia y lo declara culpable de los hechos de violencia y le asigna una pena, si mal no me equivoco, de año, 2 meses, una pena efectiva en la cual fue llevado al penal, y me imagino que también tendrá una reparación civil porque este tipo de delitos no solo es una pena en contra del agresor, sino también hay una reparación civil a favor de la agraviada, ¿correcto? Entonces me imagino que todo esto también se ha dado de la forma como lo he descrito, pero ahora vemos cómo el actor John Kelvin nuevamente está siendo denunciado por el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad, ¿correcto? ¿Y por qué? Ustedes dirán, pero si él ya cumplió su pena, él ya fue sentenciado, ya fue a la cárcel. ¿Por qué? Porque existen unas medidas de protección. ¿Recuerdan que hablamos de las medidas de protección que se emitió en el juzgado de familia? Bueno, existen unas medidas de protección. Muchos dirán, pero doctora, si ya él pagó su pena en el juzgado penal, ya estuvo preso año, 2 meses, pagó incluso su reparación, ¿deben estar vigentes todavía esas medidas de protección? Y yo les digo, claro que sí. Es más, pongamos que haya llegado a Fiscalía, retrotraigamos esto a Fiscalía. Y en Fiscalía se archiva porque no se encontró evidencia del delito o de la falta, ¿correcto? Por el tema de violencia, de las lesiones que hubiera cometido. Aún así, el fiscal haya procedido a archivar la denuncia porque no encontró medios probatorios suficientes, ¿no? En un hipotético caso, pues la medida de protección no va a correr esa misma suerte. Igual, así se haya firmado, se haya declarado una sentencia en el cual a John Kelvin lo han sentenciado, es más, ha ido al penal, ha estado años, 2 meses, así haya cumplido incluso con todas las reglas de conducta que a nivel del juzgado penal se le ha dictado,
y haya cumplido su pena, las medidas de protección persisten. ¿Y por qué persisten? Porque las medidas de protección se dan a raíz de una violencia, ¿correcto? Lo que quieren las medidas de protección es el cese de toda violencia. Las medidas de protección se dan porque evidencian que la afectada está en riesgo. Entonces, para que esas medidas de protección se archiven, lo que se tiene que pedir es, normalmente lo que hace el juzgado es vuelve a pedir una evaluación psicológica, en este caso, y también médico-legal, bueno, en este caso psicológica, para ver también que ya no haya el grado de afectación, se hayan superado los hechos de violencia, para que evidencie que ya no hay riesgo de que la señora efectivamente no vuelva a ser agredida. ¿Por qué? Porque las medidas de protección se dan a raíz de un riesgo latente e inminente a la que puede estar la víctima. Recordemos ahora que las modificatorias a la ley 30364, que justamente vetó el tema de violencia, ya establece que no necesitamos tener la evaluación médico-legista, la evaluación psicológica para poder emitir una medida de protección. ¿Por qué? Porque las medidas de protección tienen que ser emitidas de forma rápida, inmediata. Y muchas veces, tanto la evaluación médico-legista como la evaluación psicológica suelen demorar, ¿correcto? Por ejemplo, a una clienta mía le han programado una evaluación psicológica de acá a un mes. ¿Por qué? Porque hay una carga en el área de psicología, en los hospitales, en las postas, en los centros de salud. Las evaluaciones médico-legistas sí tienden a ser mucho más rápidas. Por ejemplo, si hoy haces la denuncia por evaluación médico por violencia física, evidentemente inmediatamente te tienes que ir al médico legista a hacer tu evaluación. ¿Por qué? Porque el cuerpo va mejorando, las marcas se van diluyendo, entonces ya no se va a evidenciar estas agresiones. Ahora, la evaluación médico-legista, como el informe psicológico, la evaluación psicológica, solo determinan el daño, solo determinan la afectación. Ojo, no determinan que el señor tal es culpable de la agresión a tal persona. No es así. Es por eso que en etapa de investigación el fiscal no solo necesita la evaluación, sino también necesita la declaración de la afectada. Y si pudiéramos aportar otros medios probatorios como vídeos, grabaciones, también tenemos que hacerlo, porque todo eso aporta al fiscal para que el fiscal te denuncie. Muchas veces pasa que se hace la denuncia, salen las medidas de protección, pero el fiscal pues no tiene la evaluación psicológica, no tiene la evaluación médico-legista. Para variar, la afectada no va a declarar porque por X razones ya se amistó con el agresor, entonces el fiscal no tiene más opción que archivarlo. En este caso en particular no fue así. El fiscal obtuvo todos los medios probatorios para denunciar al juzgado penal. El juzgado penal emitió una sentencia, pero todavía quedan subsistentes las medidas de protección. Y dentro de las medidas de protección señalan que el incumplimiento de alguna de las disposiciones establecidas en esa medida de protección, el agresor es pasible de ser denunciado por el delito de resistencia y desobediencia a la autoridad. Y es una pena también que, si mal no me equivoco, supera los 4 años. Entonces, a partir de los 4 años para arriba las penas son efectivas. ¿Qué quiere decir? Que sí o sí tiene que ir al penal. Entonces, en este caso, él, me imagino, porque normalmente las medidas de protección tienden un esquema, que muchos que vemos temas de violencia lo vemos, ¿no? Cese de toda violencia física o psicológica, cese de cualquier comunicación, epistolar, WhatsApp, mensaje de texto, mensaje de Facebook, mensaje de Instagram, por todas las redes habidas y por haber, por cartas notariales. No puede mandar cartas notariales amenazando, no puede escribirle cartas amenazando, no, o sea, son situaciones que el juzgado le dice, agresor, tú no lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque si tú contravienes alguna de mis disposiciones, la agraviada tiene todo el derecho de denunciarte por el delito de resistencia y desobediencia a la autoridad. ¿Por qué? Porque tus medidas de protección establecen que no te acerques a un radio quizá de 300 metros, que no vayas a su trabajo, ¿correcto? O no te acerques a 300 metros donde esté ella, así esté donde esté. No es que, 300 metros, pero no establecieron que era en el trabajo, no establecieron que era quizá en el instituto, no establecieron quizá que era en su casa. No, 300 metros de donde ella esté. Puede estar en el trabajo, puede estar en la casa, puede estar en el spa, puede estar en el gimnasio, en donde ella quiera estar,
pero a menos de 300 metros tú no te puedes acercar. Es más, también hay muchas medidas de protección que señalan que no puedes, que personas cercanas a ti puedan ejercer algún tipo de denuncia maliciosa. Por ejemplo, a veces pasa que el esposo, el ex conviviente tiene su nueva pareja y la nueva pareja, por fastidiarlo a la ex, a la afectada, pues la denuncia por X, denuncias que realmente no tienen sustento. Y si se evidencia eso, pues también es sujeto de que sea denunciado por el delito de desobediencia y resistencia. Pero para denunciarlo debe estar previamente establecido. Y no solamente es denunciar por denunciar. Ojo, se tiene que tener los medios probatorios para denunciar que hay una desobediencia. Por ejemplo, un vídeo en donde él esté agrediéndola. Se sabe que no puede acercarse a la señora a agredirla. Y ella tiene un vídeo en donde él lo está haciendo. Entonces, lo denuncia y procede la denuncia porque adjunta como medio probatorio esos vídeos o esos audios en donde él la llama, en donde él agrede a través de mensajes de audio de WhatsApp o mensajes de textos atemorizantes. Entonces eso también es un medio probatorio que evidencia una desobediencia y resistencia a la autoridad. Ahora, escuché también que él estaba señalando como parte de su defensa que él no había sido debidamente notificado por los medios, con las medidas de protección. Y en principio quienes están obligados a notificar las medidas de protección es la Policía Nacional, ¿correcto? Esa Policía Nacional que debe cuidar nuestras vidas, esa Policía Nacional es el que notifica las medidas de protección al agresor. Y no solamente al agresor, sino a la afectada. Ahora también han salido dispositivos en donde señala que se puede notificar a través de medios tecnológicos como el WhatsApp o el correo. Pero ya no es solo que el juzgado te lo envía a tu casilla o llegue a tu domicilio, no. Para eso también se ha implementado a la Policía Nacional para que brinde apoyo. Entonces, en ese contexto, él ya tenía conocimiento. Es más, si él llegó hasta un proceso penal en donde ha sido internado 1 año o 2 meses aproximadamente sancionado por el delito de violencia, entonces él tenía conocimiento de sus medidas de protección. Aquí él no puede decir que no lo tenía. Entonces, ¿por qué? Porque él, para que llegue hasta este punto, obviamente tuvo conocimiento del origen. Ahora, de que estuvo debidamente notificado, está debidamente notificado, pero ese es un arma que está utilizando el abogado de John Kelvin. ¿Para qué? Para defenderlo, para justificar su sueldo, etc, etc, etc. Así que, en este punto, pues si realmente sus medidas de protección están vigentes, porque hay que ver también la vigencia de las medidas de protección, están vigentes, y se demuestra, ella con medios probatorios demuestra que él lo ha incumplido, correcto, él ha agredido, procede la denuncia y procede incluso una sanción si hay medios probatorios justamente que evidencian. Ahora, el hecho de donde hay vídeos en donde ella se ve que le coquetea, que le canta, pues eso no significa que él no tenga medidas de protección. Eso no significa que utilice esa situación de acercamiento para vulnerar las medidas de protección. Ahora, también hay el tema del régimen de visitas. Y ellos fueron a un centro de conciliación justamente a ver el tema del régimen de visitas. Y se llegó a un acuerdo, ¿no? Con respecto a los hijos mayores, con respecto a los hijos menores, porque como ya saben y los papitos que han visto ya mis vídeos, una cosa es hacer un régimen para un adolescente, a un niño que un puber, y otra cosa es hacer un régimen de visitas para un menor de 1 año, de 2 años, 3 años. O sea, que ver la naturaleza de cada niño, su etapa de cada niño. Un niño adolescente, tú no puedes disponer de él porque él va a querer, él ya tiene una vida social, él va a querer estar con los amiguitos, él va a querer estar con las amiguitas y capaz ya no quiere estar mucho con el papá por la misma etapa, por la misma edad. Entonces, en ese punto no debió, yo creo, si hubo un régimen de visitas establecido días y horas con el niño, con el adolescente, pues debió primero verse su situación del menor, ¿no? Ver la situación, cuál es su círculo social, qué días él utiliza para estar con los amigos, que prefiere estar con los amigos o jugando con los videojuegos y prefiere estar con los videojuegos, y hacer que sea un régimen abierto en donde previa coordinación con la mamá y el menor pues pueda visitarlo. Y con los niños, bueno, con los niños es más sencillo, pues los niños sí o sí quieren la presencia del papá, cosa que varía mucho en la adolescencia, que ya no nos quieren ni ver.
Pero en la niñez, pues sí, uno puede disponer, ya tú vienes tal día y el hijito le dice tú a tu papá va a venir de tal hora a tal hora, te vas con él, te va a traer, es mucho más sencillo. Ahora, el tema que haya un régimen de visita, que exista un régimen de visitas, que ellos hayan conciliado en un conciliador extrajudicial, tampoco invalida las medidas de protección. Ahora, que sí debe haber una ley que regule eso, sí. ¿Por qué? Porque muchas veces hay medidas de protección contra la mamá por denuncias que la mamá hizo por violencia psicológica, pero el padre tiene una buena relación con el menor y desgraciadamente el menor vive con la mamá. Y si el papá se le acerca al menor y va a la casa de la mamá solo por ver al menor, pues la mamá lo que va a hacer, está incumpliendo las medidas de protección, él no tenía que acercarse a mi casa y mire, está viniendo, me está buscando, etc, etc, etc. Denuncia por desobediencia y resistencia. Cuando al final lo que en sí quiere el papá es ver al menor. ¿Por qué? Porque la mamá muchas veces a raíz de estas medidas de protección corta toda comunicación del papá con el hijo, con los hijos. Dicen, no, yo tengo las medidas de protección, pero son hereditarias porque igual tú tampoco tienes derecho a acercarte, ¿no? Él tampoco tiene derecho a verte. Y no es así, hay que saber distinguir, quizá utilizar a terceras personas como los padres o los abuelos o los primos que puedan servir de intermediario. ¿Para qué? Para que la relación del papá y el niño no se frustre, no se corte, porque esos niños necesitan la presencia de ambos padres. ¿Correcto? Siempre le he venido diciendo, ¿qué? ¿Tiene problemas conmigo? Me agredió, correcto, yo lo denuncio y lo llevo hasta últimas instancias para que él sea castigado. Pero mi menor hijo, más cuando yo sé que es un padre que cumple con la pensión, que tiene una buena relación con mi hijo, que quiere ver a mi hijo, o sea, nuestro hijo, entonces, ¿por qué yo voy a utilizar estas medidas de protección como un castigo al padre? Yo creo que aquí las mamitas debemos, es un llamado a la reflexión. ¿Para qué? Para que otras las mamitas, si vemos que el padre es un padre pues que está dispuesto a cumple con la pensión, quiere ver a nuestros hijos, pues coordinemos para que esa relación no se vea afectada y yo siga mi proceso en la vía judicial correspondiente. ¿Por qué? Porque no podemos afectar al menor tampoco. Ahora, también hay papitos y papitos, pues hay papitos que dicen, yo quiero ver a mi hijo, ok, míralo, acá está. Hay mamitas que dicen, ya, yo tengo medidas de protección, pero para mí es más importante que mi hijo tenga contactos con el papá, porque hay muchas mamás que dicen, no, por último, yo prefiero que no me pase un sol de pensión de alimentos, pero que vea a mi hijo, porque mi hijo lo extraña, mi hijo lo necesita. Y hay papás que pueden dar la pensión, pero no quieren ver al menor, o no dan la pensión y no quieren ver al menor. Entonces, hay que ver en qué situaciones estamos. Si es una mamita que tiene medidas de protección y el papá por fastidiarle dice, ya, yo quiero verla, ok, míralo, acá está, pero él simplemente no viene el día que la mamá dispone, pues también todo es evaluable, ¿no? Todo es evaluable, pero por eso yo digo, en temas de familia es más complicado porque cada familia tiene una naturaleza distinta, tiene una composición distinta. No es como un tema civil que dice, ya, tengo una letra que no pagaste, el demandado presenta con su contradicción, ok, no acredita, ejecución, no, declárese fundada la demanda, procédase con el embargo, procese. Es más sencillo, realmente los temas civiles son más sencillos. ¿Por qué? Porque si no cumple la norma tal cual, se aplica. En el tema de familia, si bien tenemos la ley como marco, cada familia es distinta y cuando cada familia es distinta hay que evaluar a la familia, hay que ver cuál es la situación del menor, cuál es el contexto de los integrantes del núcleo familiar o los integrantes de la familia ensamblada o los integrantes de la familia monoparental o los integrantes de la familia extendida. Hay que evaluar, hay que evaluar. Por eso, en el derecho de familia se le ha permitido al juez flexibilizar ciertas circunstancias. ¿Por qué? Porque estamos hablando de niños. Es como hablamos de cosa juzgada, ok, pero cosa juzgada en temas civiles. En pensión de alimentos tú no puedes hablar de cosa juzgada. ¿Por qué? Porque ese niño va creciendo y va necesitando más. Y ese niño, y es justo y necesario y legal que el padre empiece a aportar. Entonces, entendamos, en temas de familia no podemos verlo tan parametradamente porque ya no es. Ahora tenemos que ver caso por caso, familia por familia, contexto por contexto para poder entender, claro, sin salirnos del marco legal, porque tenemos un marco legal, pero para eso está el principio que le otorga al juez de flexibilizar posiciones.
sin vulnerar la ley, del agresor, del padre, del demandado, se tiene que flexibilizar. Entonces, en este caso de John Kelvin, si él tiene sus medidas de protección vigente, ha estado debidamente notificado, así haya cumplido con su sentencia y ha pagado su reparación, si esas medidas de protección están vigentes y hay un inciso, un acápite que él ha vulnerado y Dalia tiene medios probatorios, pues tiene todo el derecho de denunciarlo por el delito de resistencia a la autoridad. ¿Por qué? Porque yo capaz como mamá me puedo querer acercar a él para estar bien, entre comillas, pero eso no le puede dar pie a él a que venga, me insulte, me ofenda. Ahora, lo que sí veo y vi fue una escena en donde está él grabando y ella gritando y los niños llorando, ¿correcto? Entonces ahí hay una muy mala comunicación, en donde los niños están de por medio, hay violencia entre padres, en donde los niños se van a ver afectados sí o sí. Así el padre y la madre no le griten a los niños se van a ver afectados sí o sí por este tipo de violencia. Entonces yo creo que el Ministerio de la Mujer debería volver a ver con lupa qué está pasando, más cuando ya la unidad de protección especial, la UPE, ya ha ingresado. Cuando la UPE ingresa, empieza a evaluar, incluso brinda soporte a la familia para superar estos hechos de violencia, para acompañar a los padres en superar. Pero si hay este tipo de violencia es porque no hay un resultado positivo de la UPE, no por la UPE simplemente, sino porque quizá se necesitan otras medidas. Puede ser una medida de institucionalizar al menor, que es la última. Hay una medida previa que es designar al menor a cargo de un padre, de un familiar adecuado, ¿no? Así como pasó en el caso de Melissa, en donde la niña fue retirada del hogar maternal, fue llevada al hogar de la abuela paterna y estuvo ahí 2, 3 meses, creo que hasta 4 meses, antes de institucionalizarla, porque el Estado institucionaliza a un niño, pero en última ratio, cuando no hay padres, cuando no hay familia que se haga cargo emocionalmente sana, o cuando habiendo familia, pues esta está más enferma que los propios padres y no garantizan la seguridad, ahí recién se institucionalizan. ¿Por qué? Porque el Estado debería velar por la seguridad. Sí, no tienen amor, correcto, yo entiendo que en esos lugares no les dan amor o el amor es muy escaso, tantos niños, no son los padres, son cuidadores, ok, pero el Estado en un orden ponderando los derechos del menor, lo primero que dice, ok, no le voy a dar amor a este niño en este centro, pero sí le voy a dar seguridad de que no esté expuesto a violencia, de que no esté siendo víctima de una violencia. Entonces, el Estado trabaja, sí, y esta situación muy tranquilamente puede calificar para que esos niños puedan ser extornados del domicilio de la madre y llevados a un familiar que garantice su seguridad emocional y física. Porque ¿qué hubiera pasado si los padres se agarran ahí a golpes y los niños en medio y a uno le queda un puñete? Como pasa. Entonces hay que evaluar bien todas esas situaciones, por favor, no es sencillo, el tema de familia es más complicado. Entonces, bueno, a todas aquellas personas, todos aquellos papitos que estén pasando por esta situación, les recomiendo, por favor, respeten sus medidas de protección. Quizá a nivel judicial, en el juzgado penal, ya cumplieron su pena, pagaron su reparación, pero mientras subsistan las medidas de protección, pues tienen que cumplirlas. Ahora, ¿cómo pedir el archivamiento? Indicar que se ha cumplido con las sanciones penales interpuestas, las reparaciones, y solicitas el archivamiento. El juez va a evaluar esa situación y va a solicitar una nueva evaluación psicológica para evidenciar si ya no hay un riesgo, ya no hay una afectación latente para la afectada, si ya todas esas cosas se han superado. Ahí recién lo va a archivar, antes no. Así que acuérdense siempre de sus medidas de protección. Estas no se archivan hasta que no salga el juzgado de familia y diga archivado por tal o por tal razón. Ya, mamitas y papitos, espero que les haya gustado este segmento caso prensa, el caso de John Kelvin. Y mamitas y papitos, gracias por haber visto este segmento caso prensa aquí en el canal de tu abogada, y hasta otra próxima oportunidad. Cuídense.